Bueno, estimados, buenos días. Bueno, vamos a ir subiendo algunos prácticos que nos quedan atrasados. Muchos de ustedes me avisaron que el práctico pasado que había subido, que había cargado, no tenía audio, así que viendo que el práctico número 8 del doctor Fernández tiene mucha relación con el anterior, voy a volver a grabar, ¿sí?, ese práctico con el práctico actual, ¿sí?, con el último práctico que mandó el doctor. La ficha temática número 6, que fue la anterior, ¿sí?, es otra de las que nos queda. Nos queda también la 5, obviamente, que la voy a ir subiendo con las respectivas preguntas pertinentes. Y cuando nos volvamos a encontrar vía, diríamos, vivo, obviamente que quedarán muchas cuestiones que preguntar, muchas cuestiones que aclarar. En la ficha temática número 6 estamos hablando de membranas celulares, un mecanismo de transporte, ¿sí?, en el cual hay una serie de preguntas, ¿sí?, que hacen referencia sobre todo a la constitución de la membrana, ¿sí?, y de alguna forma su capacidad para poder regular lo que tiene que ver los aspectos de difusión o transporte, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que la membrana plasmática está formada, ¿sí?, desde un punto de vista, bueno, la membrana plasmática constituye de alguna forma uno de los elementos importantes que corresponde a las células, es decir, que las células están formadas por membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Obviamente que todas las organelas están formadas por una membrana muy parecida, obviamente, a la membrana plasmática. Eso, obviamente, que es así. A su vez, sabemos que la membrana plasmática forma una barrera que me separa lo que sería el líquido extracelular del líquido intracelular, ¿sí? De alguna manera, esta membrana lo que me hace es regular, ¿sí?, a modo de barrera, el paso de determinados tipos de sustancias de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿sí? Este modelo, denominado mosaico y fluido, hace referencia obviamente que existe un gran predominio de lípidos, ¿sí?, lípidos, en el cual están de alguna manera flotando, si se quiere, las diferentes proteínas e inclusive ese hidrato de carbono unido a las proteínas, ¿sí? Muy bien. Sabemos que a su vez que esta membrana plasmática está formada por fosfolípidos, ¿sí?, que son los que constituyen, ¿sí?, la bicapa lipídica en un 75%, también por colesterol, ¿sí?, que le va a dar cierta permeabilidad, ¿sí?, a la membrana plasmática, y también en menor proporción, obviamente, lo que tiene que ver con la parte de los glucolípidos. Ahora, muy bien, sabemos que estos lípidos, ¿sí?, que forman parte de la bicapa lipídica, estos fosfolípidos, están formados por una porción polar, ¿sí?, que es el fosfato, y por una porción no polar, que obviamente que corresponde a los ácidos grasos, ¿sí? Esto genera que, diríamos de alguna forma, la propiedad de la bicapa lipídica, que es su anfipatía, ¿sí? Formar diríamos, una barrera, diríamos que presenta contacto, ¿sí?, con la parte líquida, ¿sí?, acuosa, y una parte que está libre de contacto, esa parte acuosa, no miscible, sino mezclable, que corresponde a los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, esta constitución delimita cierta selectividad y permeabilidad en la disposición de la parte hidrofóbica e hidrofílica con respecto a las sustancias, ¿sí?, que podrían pasar de un lado a otro de la membrana. Entonces, ¿sí?, las propiedades anfipáticas, se las dan los fosfolípidos que se disponen en doble capa, obviamente que son lípidos, ¿sí?, que tienen una zona polar, hidrófila, y una zona apolar, hidrófoba, ¿sí?, o hidrofóbica, a partir del cual, de esa manera, se predisponen, ¿sí?, a seleccionar el paso o a generar una barrera, ¿sí?, para el paso de diferentes tipos de sustancias. Con respecto a la pregunta de qué sustancias pueden difundir o qué características tienen esas sustancias, sabemos que lo que no pueden pasar la membrana plasmática son aquellas sustancias con carga eléctrica, ¿sí?, y las que pueden pasar generalmente son las que presentan o no presentan carga eléctrica. Entonces, las moléculas que son no polares, sin carga, generalmente hidrófobas, ¿sí?, pueden atravesar la bicapa lipídica. Sin embargo, aquellas sustancias iónicas cargadas lo van a hacer, pero a través de los diferentes canales que flotan, ¿sí?, en la membrana lipídica. Muy bien. Otro de los puntos a tener en cuenta es si las proteínas presentes en la membrana plasmática determinan funciones que puedan desarrollar, ¿sí?
Muy bien, esta enunciación pregunta si es verdadera o falsa. Claramente que es verdadera debido a que las proteínas en las membranas plasmáticas van a tener diferentes funciones. Es decir, que no hay una sola función, ¿sí?, que puedan desarrollar. Están presentes como canales iónicos, están presentes como transportadores, están presentes como receptores, están presentes como enzimas, ¿sí?, y también como medio de fijación para otras células. Por eso, ¿sí?, esta enunciado es verdadero, porque las proteínas van a cumplir o van a determinar varias funciones, ¿sí?, dentro de la membrana plasmática, no solamente una. Muy bien. Con respecto, ¿sí?, a lo que tiene que ver con el colesterol, sabemos que el colesterol lo que va a hacer es interponerse, ¿sí?, de alguna manera, con lo que tiene que ver las partes, ¿sí?, no polares. Esto le va a aportar cierta fluidez a la membrana plasmática, ya que la fluidez de esta membrana plasmática depende de la presencia del colesterol y obviamente de los dobles enlaces que puedan tener, ¿qué cosa?, los diferentes tipos de ácidos grasos constitutivos, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí?, teniendo en cuenta esos dos parámetros, la presencia del colesterol la aporta, ¿sí?, esa flexibilidad, y esa flexibilidad obviamente que va a estar influenciada por la temperatura. Se dice que a temperaturas bajas, ¿sí?, el colesterol colabora para que de alguna forma la membrana plasmática no sea tan rígida. Sin embargo, a temperatura normal o a temperatura alta, ¿sí?, el colesterol colabora fijando justamente esos doble enlaces y generando cierta rigidez en la membrana plasmática. Cuando hablamos de la permeabilidad, sabemos que la permeabilidad es una medida a partir del cual sabemos si si un determinado componente, un determinado soluto, va a atravesar, ¿sí?, la membrana plasmática. Obviamente que esa capacidad o esa facilidad con la cual lo haga va a depender, ¿sí?, de lo que se denomina el coeficiente de partición. Por ejemplo, solubilidad, o sea, la comparación de ese soluto disuelto en aceite y disuelto en agua, ¿sí? Cuando más cercano al aceite, diríamos, más miscible con el aceite sea, mayor va a ser su capacidad o su permeabilidad de la membrana plasmática con respecto a ese soluto. Existen también otros elementos, ¿sí?, a tener en cuenta, como el coeficiente de difusión, que guarda relación con este coeficiente de partición, el grosor de la membrana plasmática, si vamos a ver que por más que haya una gran coeficiente de difusión, si la membrana plasmática está engrosada por procesos patológicos, eso va a determinar obviamente una dificultad en el proceso de transporte, tamaño y forma de la partícula. Claramente, ¿sí?, o mejor dicho, favoreciendo justamente esta permeabilidad, aparte de la bicapa lipídica, se encuentran los famosos poros o canales acuosos, ¿sí?, ionóforos, justamente para el paso de aquellos elementos que por algún motivo no son miscibles con los ácidos grasos, y eso determina que no pueda pasar. Estos canales iónicos, ¿sí?, generalmente para sustancias con cargas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, como por ejemplo el sodio, potasio, cloruro y calcio, también obviamente se van a ver afectadas, ¿sí?, o influidas por los cambios de voltajes o, es decir, por los cambios eléctricos que se puedan producir en la periférica o en las zonas periféricas de la membrana. También obviamente van a expresarse estas proteínas o canales en forma de ligando, ¿sí?, para poder de alguna forma, por medio de neurotransmisores, generar cambio y producir el paso de diferentes tipos de iones, o a través de, obviamente, estímulos mecánicos que pueden también generar apertura y cierre de los diferentes canales iónicos. Muy bien. ¿Qué factores contribuyen a crear un gradiente? Es decir, el gradiente como diferencia, ¿sí? Bueno, sabemos que el gradiente electroquímico está determinado por la carga eléctrica y sumado a la carga de concentración, ¿sí? Nosotros lo habíamos visto esto en la ecuación de Nernst, ¿sí?, que obviamente la vamos a volver a repetir de ser necesario para poder comprender la parte de potenciales de acción. Entonces, el gradiente electroquímico va a estar determinado por la carga eléctrica y por el gradiente de carga eléctrica y el gradiente de concentración, o sea, la sumatoria de ambos. Sabemos que el gradiente de carga eléctrica hace referencia a las diferencias que hay en el líquido extracelular e intracelular de las cargas eléctricas con respecto al gradiente de concentración de un soluto, ¿sí?, que difiere de las cargas eléctricas,
a partir de las diferencias que hay de mayor proporción o menor proporción, no la polaridad, sino las proporciones que hay de un lado y del otro, ¿sí? Es obviamente que ambos me van a generar unas diferencias que en líneas generales va a tratar de mover, ¿sí? Diríamos, las sustancias de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, y la polaridad, es decir, de donde hay signos opuestos, va a generar obviamente cierta atracción. Muy bien, cuando hablamos de, sobre todo de transporte, ¿sí? Hablamos de difusión. Sabemos que la difusión en sí misma es un proceso de alguna forma pasivo, es decir, que para que haya una difusión tiene que haber solamente diríamos, una concentración de partículas, y esas partículas tienen una energía tanto potencial como cinética que hacen que estén en constante movimiento. Obviamente que de alguna forma, ese movimiento, ¿sí? Va a favorecer claramente la difusión, ¿sí? Entonces, generalmente en el caso de la difusión, siempre va a ir de mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Y tenemos lo que se denomina, ¿sí? La difusión simple y la difusión facilitada, ¿sí? Que son dos tipos de difusión, en el cual están catalogadas, por así decirlo, como lo que tiene que ver, diríamos, con el proceso en el cual se gasta, ¿sí? O no se gasta energía. Entonces, si nosotros miramos, ¿sí? La difusión, ¿sí? Puede ser a través de la bicapa lipídica o puede ser a través de canales ionóforos o a través de lo que se denominan canales de membrana, ¿sí? Primero que nada. La difusión, en líneas generales, a través de la bicapa lipídica, solo sabemos que se hacen sobre todo los solutos que no eran polares, y la difusión a través de canales de membrana, aquellos pequeños solutos inorgánicos que presentaban carga, inclusive el agua, que puede ser a través de unos canales denominados acuaporina. Sin embargo, en el caso de la difusión facilitada, ¿sí? Sigue siendo un movimiento pasivo, pero ¿sí? Tiene que haber un transportador, ¿sí? De membrana que justamente facilite la difusión, ¿sí? Hacia un lado o hacia el otro lado. Esta difusión facilitada obviamente se da para los solutos que son un poquito más de mayor proporción, también cargados o polares, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la glucosa, fructosa y galactosa, que se da generalmente a nivel intestinal, o inclusive algunas vitaminas. Entonces, la difusión simple, ¿sí? Puede hacerse a través de canales, ¿sí? O a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, la difusión facilitada siempre se realiza a través de una proteína canal, que es la que va a facilitar, ¿sí? El paso de una molécula de un lado hacia el otro. Muy bien. Ya habíamos visto que la difusión simple y la difusión facilitada, los diferentes tipos de elementos, sobre todo en la difusión facilitada, tiene singular importancia la glucosa, ya que la glucosa, ¿sí? Es indispensable para la obtención de energía, o sea, de ATP en la célula. Por lo tanto, ¿sí? Su absorción a nivel intestinal, ¿sí? Va a tener preponderancia justamente la difusión facilitada. Obviamente que en la difusión simple, de alguna manera pueden influir, ¿sí? O pueden de alguna forma digamos, pasar diferentes iones cargados, ¿sí? Que no pueden atravesar obviamente la bicapa lipídica. Con respecto a qué factores podrían aumentar la velocidad de difusión, existen claramente diferentes factores, ¿sí? A tener en cuenta. Por ejemplo, la diferencia de gradiente, o sea, la gran diferencia de gradiente que puede haber, o sea, la magnitud del gradiente de concentración, ¿sí? Es decir, cuando de un lado de la membrana tenemos mayor concentración con respecto al otro lado, claramente que el gradiente de concentración juega un rol importante, ya que si hay una gran diferencia de gradiente, eso va a incrementar la velocidad, ¿sí? De pasaje a través de la membrana. Otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura. La temperatura va a generar mayor movimiento cinético de las diferentes moléculas, y eso va a generar justamente, va a generar un incremento, ¿sí? De la difusión. Por eso, en el estado febril, ¿sí? Con lo que respecta a la parte de la difusión,
tendríamos que decir que en los estados febril, que hay un incremento en la temperatura, claramente aumentaría la difusión. Otro de los elementos a tener en cuenta es la masa de la sustancia. Claramente que cuanto más grande es la sustancia, menor, o sea, va a ser más lenta la difusión. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando más pequeña es la molécula, mayor velocidad de difusión. Otro aspecto a tener en cuenta es justamente la superficie total de la membrana plasmática, ya que a mayor superficie, mayor velocidad, ¿sí?, de difusión, y claramente la distancia que haya, ¿sí?, entre la membrana y el soluto, ya que a mayor distancia, ¿sí?, va a haber menor velocidad de difusión. Claramente que estos elementos están relacionados con la influencia de la velocidad de difusión, ¿sí? Entonces, vemos que hay determinadas características como la temperatura, la diferencia de gradiente, ¿sí?, o la superficie de una membrana plasmática que me favorecen la velocidad de difusión. Sin embargo, ¿sí?, el tamaño de las partículas y las distancias, ¿sí?, a mayor tamaño y mayor distancia, eso repercute negativamente, o mejor dicho, altera la velocidad de difusión. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, como a modo de ejemplo, lo que sucede a nivel respiratorio, ¿sí?, en el cual hay una difusión simple de la parte gaseosa, ¿sí? Esa difusión simple, obviamente que se ve beneficiada por la mayor superficie de las membranas de los alveolos, ¿sí? Pero obviamente que también hay menor distancia entre los capilares, ¿sí? O sea, el capilar endotelial y lo que tiene que ver los alveolos. Entonces eso favorece que haya un traspaso gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno, pero en condiciones patológicas, como por ejemplo ahora, que está pasando con el síndrome respiratorio causado por el COVID-19, eso generalmente le quita superficie a la membrana respiratoria y también le genera bastante edema, lo que favorece que haya un enlentecimiento, en este caso de la difusión del oxígeno, que es indispensable justamente para los procesos metabólicos de la célula. Muy bien. Bueno, otros elementos a tener en cuenta es, obviamente, qué es la ósmosis, ¿sí?, qué es la presión osmótica, cuáles son las diferencias entre presión osmótica y presión hidrostática, poder analizar, obviamente, qué sucede en esta figura con respecto a la presencia de líquido y una membrana semipermeable, ¿sí?, y obviamente, diríamos, en cuál de ellas actuaría la, ¿cómo se dice?, presión hidrostática. Muy bien, entonces definimos a la ósmosis en sí misma, ¿sí?, como el paso, ¿sí?, obviamente del solvente, que es el agua, ¿sí?, el solvente de los seres vivos, a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Realmente es un proceso de característica pasiva. Ahora bien, de alguna manera nosotros podemos tener en cuenta dos referencias para definir la ósmosis, ya sea el solvente o el soluto. Generalmente el solvente siempre va a pasar, obviamente, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Eso está más que claro, ¿sí? Pero también podemos referir, ¿sí?, que teniendo en cuenta el soluto, ¿sí?, los solutos, o sea, las pequeñas partículas que están disueltas en el solvente, que es el agua, ¿sí?, podríamos decir que la ósmosis es el proceso de agua, ¿sí?, que pasa a través de una barrera semipermeable, de donde hay menor concentración de soluto a donde hay mayor concentración del mismo, ¿sí? El agua va a pasar, obviamente, tanto por la bicapa lipídica como que va a pasar por algunas proteínas integrales denominadas acuapólicas, ¿sí? Obviamente que para que se produzca la ósmosis, ¿sí?, tiene que haber una barrera semipermeable, permeable al agua, pero impermeable, obviamente, a dichos solutos, ¿sí? La presión osmótica, ¿sí?, se va a diferenciar de la presión, ¿cómo se dice?, hidrostática, ya que la presión osmótica es la presión que de alguna manera lo que hace es detener, de alguna forma impedir el flujo de agua, ¿sí?, hacia un lado. En sí mismo, la presión osmótica no me genera movimiento, ¿sí?, de agua, sino todo lo contrario, es una presión que evita que el agua siga circulando. En este contexto, ¿sí?, corresponde obviamente la presión osmótica a la presión, obviamente,
del solvente con el soluto, que hace que no se dirija el agua de la rama izquierda hacia, ¿sí?, la derecha. Y obviamente que esa presión osmótica es proporcional, ¿sí?, a la concentración de los solutos. Es decir, cuando más soluto haya acá, mayor presión osmótica, es decir, mayor presión para que el agua que se encuentra libre de soluto no pueda pasar. Creo que se me haya escuchado algo de todo lo que estoy diciendo, porque me parece que tiene el micrófono bastante lejos. Bueno, vamos a repetir por las dudas. La presión osmótica es la presión, ¿sí?, o mejor dicho, la ósmosis, antes que la presión osmótica, la ósmosis. La ósmosis, ¿sí?, es el paso, obviamente, de un solvente, ¿sí?, a través de una barrera semipermeable, ¿sí?, que va desde mayor concentración a de menor concentración, siempre que haya una barrera semipermeable. Es un proceso siempre pasivo. Sabemos que el agua, que es el solvente, puede pasar a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas interae denominada aquaporina, ¿sí? Siempre que la barrera sea semipermeable, va a haber ósmosis. Esa es una gran condición para que se produzca la ósmosis. De lo contrario, no se va a producir, ¿sí? Muy bien. Entonces, la ósmosis se definimos como el paso, ¿sí?, de un solvente, ¿sí?, a través claramente de una membrana semipermeable o de permeabilidad selectiva. Pero podemos definirlo, ¿sí?, desde el punto de vista, desde el solvente, es decir, el paso del solvente a través de la membrana, de mayor concentración a menor concentración, o lo podemos definir a partir del soluto, ¿sí?, es decir, que es el agua que va a pasar de un estado, mejor dicho, desde una región hacia otra, ¿sí?, desde donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay mayor concentración de soluto, ¿sí? Entonces, la ósmosis como tal puede ser definida a partir del solvente o a partir del soluto. Cuando lo definimos a partir del solvente, decimos que va de mayor proporción a menor proporción. Cuando lo definimos a partir del soluto, que va de menor a mayor proporción. Para que se dé justamente el proceso de la ósmosis, tiene que haber una barrera semipermeable o de permeabilidad claramente selectiva. Sin embargo, la presión osmótica, ¿sí?, la presión osmótica, en realidad no me genera movimiento molecular, sino todo lo contrario, lo que hace es detenerme el movimiento molecular. Entonces, la presión osmótica nosotros la podemos definir como la presión necesaria, ¿sí?, para detener el flujo del solvente. Es la presión que evita que todo el agua pase de un lado hacia otro lado, ¿sí? Es decir, desde un compartimento hacia otro compartimento. O sea, la presión que de alguna forma me limita, me detiene, ¿sí?, el pasaje de agua de un compartimento a otro compartimento, esa es la presión osmótica. Y esa presión osmótica, ¿sí?, es proporcional a la concentración del soluto. Es proporcional a la concentración del soluto. Por lo tanto, a mayor contenido de soluto, mayor presión osmótica, es decir, mayor presión para que se detenga el pasaje de uno a otro lado de los compartimentos, ¿sí? En condiciones normales no me produce el movimiento y generalmente tiende a restaurar, ¿sí?, o a equilibrar, si se quiere, las diferentes concentraciones del solvente de un lado a otro de un determinado compartimento. Sin embargo, la presión hidrostática es la presión, ¿sí?, que generalmente hace, diríamos, el movimiento contrario a lo que sería la ósmosis, ¿sí?, teniendo en cuenta el solvente. Es decir, que la presión hidrostática lo que hace justamente es hacer pasar nuevamente, o sea, ejercer una fuerza, ¿sí?, que lo que hace es el desplazamiento hacia el lado contrario de donde viene el solvente, ¿sí? Por lo tanto, la presión osmótica, ¿sí?, no me genera movimiento, sino que me detiene, ¿sí?, el proceso de ósmosis, ¿sí?, y la presión hidrostática sí me favorece el movimiento para restaurar, o mejor dicho, para ir en contra de los factores osmóticos, es decir, que son fuerzas contrarias, ¿sí?, lo que sería la presión hidrostática con respecto a la ósmosis, ¿sí? La presión hidrostática es contraria a la ósmosis, ¿sí?, y a diferencia de la presión osmótica lo único que hace es detenerme, ¿sí?, de alguna forma, ¿cómo se dice?, el pasaje del solvente. Sin embargo, la presión hidrostática, aparte de detener, lleva, ¿sí?, el líquido hacia el lado contrario. El volumen de líquido en la rama derecha,
¿sí? Aumentará hasta que las concentraciones de agua sean iguales en ambas ramas, ¿sí? Eso claramente va a depender tanto de la presión osmótica, ¿sí? Como la de presión estática. Dijimos que esas concentraciones, o sea, la presión osmótica, es proporcional a la concentración del soluto. Por lo tanto, ¿sí? El agua va a pasar, obviamente, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, pero posteriormente, ¿sí? Lo que se va a hacer es justamente aplicar una presión osmótica en el cual ya no se va a producir, ¿qué cosa? El pasaje de un lado hacia otro, sino que además, ¿sí? La presión hidrostática va a intentar, obviamente, devolver el líquido que había pasado por ósmosis. ¿En qué rama será mayor la presión hidrostática? Claramente, ¿sí? en la rama, ¿sí? Que se ve contraria a la ósmosis, ¿sí? Ya que son presiones contrarias. De ahí su, diríamos, su beneficio. Uno, bueno, habíamos definido a la ósmosis como moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, obviamente que el solvente siempre es el agua, ¿sí? Y uno de los ejemplos más importantes, fíjense acá tenemos la presión osmótica, ¿sí? Que se da justamente a nivel pulmonar, ¿sí? Es decir, que entre la pleura, ¿sí? Parietal, es decir, en relación a la pared, y la pleura visceral con el parénquima pulmonar, en ambos, ¿sí? se encuentra un espacio pleural. En ese espacio pleural hay un juego de presiones, ¿sí? Con respecto a la presión osmótica y las hidrostáticas, es decir, aquellas presiones que me detienen el avance del líquido con respecto a las presiones hidrostáticas que me hacen ingresar líquido, generándome una resultante que desde la pleura parietal hacia la visceral hay constante movimiento y reabsorción del líquido, y esto me permite que entre ambas pleuras, o sea, en este espacio pleural, se produzca deslizamiento entre ambas pleuras y de esa forma nosotros podamos generar los movimientos de la ventilación, es decir, la inspiración y la expiración. Bueno, las soluciones pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas, y vamos a ver el ejemplo del cloruro al 2%, si realmente me produce hemólisis o crenación en el caso de los eritrocitos y cuál es, de alguna forma, su causa. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la presión osmótica, ¿sí? Es la misma en el citosol que en el líquido intersticial. Eso me determina que el volumen que pueda haber dentro de una célula, ¿sí? Sea constante, ¿sí? Pero si nosotros a una célula, ¿sí? La colocamos en otra parte o alteramos, diríamos, el líquido intersticial, ¿sí? Con diferente presión osmótica, eso me va a afectar claramente, ¿sí? El volumen y la forma de las células. Entonces, siempre decimos que el líquido extracelular y el citosol presentan similares presiones osmóticas, lo que hace que el flujo que se encuentra dentro de la célula con respecto a afuera sea constante. Si hay una modificación, o sea, una migración celular o el líquido extracelular altera su presión osmótica, claramente eso va a repercutir negativamente por lo que tiene que ver el volumen y la forma de la célula. Hablamos, fíjense, de soluciones isotónica, hipotónica, hipertónica. La tonicidad en sí mismo, ¿sí? Es una capacidad que tienen las soluciones, ¿sí? De modificar justamente el volumen celular mediante su contenido en agua. Entonces, la tonicidad lo que mide es la cantidad de agua, ¿sí? Que puede modificar la forma a nivel celular. En ese contexto, una solución isotónica, ¿sí? Hace que la célula mantenga su forma, ¿sí? De acuerdo, porque hay un gran, de alguna forma, no hay variación de la presión osmótica entre el líquido extracelular y el citosol, ¿sí? Sin embargo, en las soluciones hipotónica o hipertónica sí va a haber una diferencia de presión osmótica, lo que de alguna manera sí va a alterar la forma y contenido a nivel celular. En el caso de una solución isotónica, ponemos como ejemplo el tema de la solución fisiológica, ¿sí? Al 9%, que claramente puede ingresar al cuerpo sin alterar las deficiencias, o sea, las características celulares. En una solución de característica hipotónica, ¿sí? La concentración de solutos, ¿sí? Va a ser menor, ¿sí? En el líquido extracelular que en la parte citosólica, ¿sí? Eso va a favorecer, ¿sí? Que el agua ingrese
¿sí? El agua va a ingresar hacia la región intracelular, pero va a salir muy despacio. Entonces, la célula, ¿qué va a pasar? Se va a hinchar, ¿sí? Va a incrementar su tamaño hasta, obviamente, lesionar toda la membrana plasmática y estallar. Ese proceso, ¿sí?, se denomina lisis. Lisis, o sea, la lisis del tejido. Como estamos hablando de un ejemplo, en este caso de un glóbulo rojo, ¿sí?, anteponemos el término hemo, ¿sí?, porque justo hablamos de una célula sanguínea, hemolisis, ¿sí?, cuando se da, por ejemplo, una solución hipotónica, ¿sí? Generalmente se ocupan este tipo de soluciones hipotónicas, ¿sí?, cuando la célula, ¿qué pasa? Está deshidratada, ¿sí?, cuando la célula se reduce su contenido líquido intracelular. Entonces, las soluciones hidratantes, ¿sí?, lo que tienen es una solución hipotónica. De esa manera se favorece justamente el ingreso de líquido hacia la célula. En el caso de las soluciones hipertónicas pasa lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay mayor concentración de soluto, ¿sí?, en el líquido extracelular con respecto al intracelular. Entonces, ¿qué va a suceder? El agua va a migrar desde la región intracelular hacia afuera. De esa manera va a reducir su volumen, y este proceso de reducción de volumen, ¿sí?, de acuerdo a la pérdida de líquido intracelular, se denomina crenación, ¿sí? Crenación, ¿sí? En este caso, glóbulo rojo sobre crenación, pierde su forma reduciéndose, ¿sí? Generalmente esto es lo que produce el cloruro de sodio, ¿sí?, al 2%, la crenación. Y lo que se utiliza, diríamos, el famoso manitol, ¿sí?, justamente para reducir los diferentes tipos de edema, sobre todo el edema cerebral, que lo que va a hacer es justamente intentar desplazar sobre todo la parte líquida, tanto de la parte celular como la parte intersticial, hacia los vasos, reduciendo de esa manera, como se dice, el contenido líquido a nivel intracelular y en las zonas periféricas, ¿sí? Entonces, vimos las soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, en relación justamente con su presión osmótica, sus diferencias de presiones osmóticas, y vimos que una solución del cloruro del 2%, lo que me va a hacer es una solución, en este caso, hipertónica, ¿sí?, produciendo, ¿qué cosa? ¿Sí? Crenación, ¿sí? Es decir, que una reducción del volumen, en este caso, de las células sanguíneas. Muy bien. Bueno, siguiendo con la temática de transportes, ¿sí?, vamos a hablar de lo que es la diferencia en lo que sería un transporte activo y un transporte pasivo. Claramente que la diferencia radica en que los transportes pasivos lo hacen a favor de un gradiente de concentración, ¿sí?, a diferencia del transporte activo, que lo hace en contra de un gradiente de concentración. Aparte, los transportes pasivos, ¿sí?, no utilizan energía, y el transporte activo sí utiliza energía, ¿sí? Bien, después tenemos mecanismo de transporte activo primario y secundario, a partir del cual, ¿sí?, el transporte activo primario, ¿sí?, se utiliza obviamente como fuente energética hidrólisis de ATP. Sin embargo, lo que se hace en el caso del transporte activo secundario, se utiliza, por así decirlo, la energía de una forma indirecta, ¿sí?, con respecto al transporte activo primario. En ese contexto, ¿sí?, lo que sucede es que siempre se va a desplazar, obviamente, en contra de un gradiente, en el caso, obviamente, del transporte activo secundario, ¿sí? Pero lo que se va a ocupar es, de alguna forma, la energía, ¿sí?, teniendo en cuenta el traspaso de dos elementos, como ser el sodio, ¿sí?, o los hidruros. Es decir, que de alguna manera, para que yo pueda hacer un transporte activo secundario, voy a necesitar de elementos como el sodio, ¿sí?, y el hidruro. De esa manera, ¿sí?, hay una gran diferencia, por así decirlo, en utilizar directamente la energía del ATP, como utilizarlo indirectamente a través de las concentraciones, en este caso, tanto de sodio como de hidrogeniones, se quiere decir, ¿está?
Bueno, el papel del ATP, claramente, sin ATP, diríamos, en presencia de ATP, las bombas pueden ocupar, ¿sí? Pueden realizar, ¿sí? La actividad, produciendo su apertura y cierre y pudiendo liberar los diferentes iones de un lado a otro de la membrana. Este ATP, obviamente, que se obtiene a nivel citosólico, la que está formado por, sobre todo, la fosfocreatina, y la renovación de ATP a través del proceso aeróbico, ¿sí? Son las fuentes, ¿sí?, que nos brindan justamente ATP. Bueno, otro de los elementos a tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí?, con respecto a la parte de transporte activo primario y secundario. Primero que nada, o sea, la hidrólisis de ATP sabemos que van a modificar de alguna forma las proteínas transportadoras, ¿sí?, que van a determinar claramente, ¿sí?, un cambio de conformación para poder de algún lado, ¿sí?, transportar dichas, digamos, sustancias. Por otro lado, tenemos que saber que justamente el 40% del ATP generado en las células se gasta justamente en transporte activo primario, ¿sí? Y vemos que el mayor ejemplo de transporte activo primario, ¿sí?, se da, por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio, que ya nombramos anteriormente, en el cual hay un gran gasto energético, ¿sí?, con liberación de fosfato. Primero se fijan los 3 ATP, ¿sí?, que tienen que salir de la célula. Luego, mediante la hidrólisis de ATP, el fosfato se va a fijar justamente a la proteína, que va a esperar que se una al potasio para poder ser liberado. Este fosfato obviamente se va a ir a unir después con un ADP que se queda dentro del citoplasma justamente para volver nuevamente a formar ATP. Diríamos, y en el caso del transporte activo secundario, como dijimos anteriormente, lo que va a hacer es ocupar justamente la energía de una forma indirecta con respecto a, diríamos, los transportadores, teniendo en cuenta de que para que se produzca un transporte activo primario, ¿sí?, tiene que estar la presencia tanto del sodio como el hidruro, o uno u otro, para poder, ¿cómo se dice?, transportarse de un lado a otro. Muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, mecanismo transporte primario y secundario. En el caso de los cotransportadores o contratransportadores, sí, obviamente que hablamos de cotransportadores cuando se hacen en la misma dirección, y contratransportadores cuando se hacen en diferentes funciones. Fíjense que para la absorción de glucosa o aminoácidos, sobre todo a nivel intestinal, ¿sí?, hay una fijación tanto del sodio, ¿sí?, para que pueda pasar glucosa, ¿sí?, de líquido extracelular a líquido intracelular. En el caso del condrotransporte, ¿sí?, lo que sucede es que se produce una difusión en diferentes direcciones. De un lado de la membrana se fija el sodio, ¿sí?, y del lado contrario se fija el calcio o obviamente los hidrogeniones. Entonces, la diferencia obviamente o cómo operan, ¿sí?, lo hacen o a favor o en diferentes direcciones el contratransporte. Muy bien. Siempre, también acaba de aclarar que el sodio, ¿sí?, siempre lo hace a favor de un gradiente, ¿sí?, a favor de un gradiente, y los elementos que nosotros queremos hacer ingresar o hacer salir son los que de alguna forma lo hacen en contra de un gradiente, ¿sí? Muy bien. Transporte con transportadores, bien. Pero muy bien. Muy bien. Entonces, con respecto al transporte vesicular, obviamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la endocitosis y la exocitosis, ¿sí? Y obviamente que vamos a hablar de, obviamente, las similitudes y las diferencias, ¿sí?, claramente. Entonces, el transporte de vesículas siempre es un movimiento activo, ¿sí?, que genera gasto energético, y que para ese transporte siempre lo que se va a hacer es ocupar parte de la membrana plasmática, ¿sí?, tanto para generar movimientos hacia adentro como hacia afuera de la célula. Muy bien, en el caso de la endocitosis mediada por receptores, ¿sí?, lo que hay es justamente en la membrana plasmática una interacción
¿sí? Entre un ligando con respecto, o sea, que es un receptor, que al actuar con determinados tipos de sustancias, lo que hace es justamente determinar la invaginación, ¿sí? Formada por una proteína clatrina que se encuentra dentro de la célula, y de esa forma se forman las vesículas que contienen, a su vez, los determinados ligandos, ¿sí? Que posteriormente se van a liberar. Entonces, vemos que en el caso de la endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Vemos acá el complejo receptor, que se une en este caso una partícula de baja densidad, que es la famosa LDL, ¿sí? Una vez que interactúa el receptor, lo que hace es activar a la clatrina, que es una proteína citoesquelética que se encuentra en la parte interna de la membrana, que estimula la invaginación de dicha membrana. Cuando se produce la invaginación, ¿sí? Se separa la membrana plasmática, quedando formada obviamente una gran vesícula, ¿sí? Que está recubierta tanto de los receptores, ¿sí? Como de la partícula a la cual hicieron ingresar, como también del complejo, ¿sí? Proteínico clatrina, ¿sí? Entonces, tenemos una presencia de una vesícula recubierta de clatrina. Posteriormente, se pierde la clatrina, perdón, que se va a ir hacia la parte membrana de cara citosólica, pero seguimos con una vesícula que, si bien ya no tiene la cubierta de clatrina, todavía tiene los receptores. En esa etapa, ¿sí? Se forma lo que se denomina la función del endosoma, a partir del cual esta vesícula se va a subdividir, ¿sí? Para poder transportar los receptores, dejando los productos adentro, ¿sí? Y liberando obviamente los receptores para poder seguir interactuando. Luego solamente me va a quedar la vesícula, ¿sí? Con los elementos, ¿sí? Que fueron de alguna forma ingresados a la célula, y se va a elegir obviamente el lisosoma, que es lo que me van a producir obviamente la digestión de los mismos de acuerdo, ¿sí? A las necesidades. En el caso de la fagocitosis, hablamos ya de lo que sería la ingesta celular, ¿sí? Con respecto a la endocitosis, es el proceso, diríamos, de endocitosis más selectivo, ¿sí? Es el proceso más selectivo con respecto al resto de los endocitosis. La fagocitosis se encarga de la ingesta, ¿sí? Celular, lo que hace es justamente formar pseudópodos, que era la otra pregunta, para formar una vesícula denominada fagosoma. Y lo que se hace ingresar son las bacterias, los virus y las células, ¿sí? Que pueden ser viejas o muertas, como sea, por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos. O bien, en el caso de la fagocitosis, ¿sí? Vemos que hay una interacción claramente, ¿sí? Entre los receptores de membrana con un determinado microorganismo, vivo o no, y hay una prolongación que abraza justamente, ¿sí? la función receptora con el microorganismo, eso se denomina pseudópodo, ¿sí? Formando una vesícula interna a partir del cual tenemos los diferentes microorganismos, denominado fagosoma, que lo que va a hacer es trasladar justamente esa vesícula hacia el lisosoma para que sean digeridos posteriormente. Por último tenemos la pinocitosis, ¿sí? Que a diferencia de lo que tiene que ver con la endocitosis y fagocitosis, lo que va a hacer es absorber parte del líquido extracelular, ¿sí? Para ser utilizado en la parte interna de la membrana, ¿sí? Entonces vemos que lo que hay es una invaginación celular formando una vesícula rica en líquido intracelular, que obviamente que se va a dirigir a la parte lisosómica para ser ocupada, ¿sí? O sea, sus diferentes degradaciones en sus pequeñas partículas. Entonces, de esa manera, ¿sí? Vemos que tanto la endocitosis como la citosis ocupan la membrana plasmática, ¿sí? Pero nada más que las direcciones, ¿sí? Y de alguna forma los tipos de endocitosis se diferencian en el caso de la exocitosis. Vemos que no es lo mismo hacer ingresar diferentes tipos de ligandos, ¿sí? Como células muertas, ¿sí? O como líquido extracelular. Y sabemos que la endocitosis mediada por receptor es de alguna forma el más específico de endocitosis, ¿sí? Ya vimos los tipos de ligandos que pueden estar presentes en la endocitosis mediada por receptor, ¿sí? La transferrina, ¿sí? Para LDL, para vitaminas inclusive pueden estar presentes. Y vimos que la endocitosis, que es la fagocitosis, es la que me genera los pseudópodos. Muchas gracias.